Muy bien, chicos. Entonces, en las anemias hemolíticas congénitas, como lo voy repitiendo, es un tema muy preguntado. Así que vamos a resolver brevemente este pretest para que quede claro unas cositas, ¿ya? A ver, chicos, todo por el chat, por favor, ¿no? Principalmente, la anemia hemolítica congénita más frecuente en el mundo, ¿cuál es? A los chicos que son de la academia, lo había mencionado también en la clase. Así que, ¿cuál es la anemia hemolítica congénita más frecuente? Muy bien, chicos. Así, por favor, rápido para ir avanzando. Muy bien, María, Mari Carmen también. Ok, entonces, todos estamos marcando ahí que principalmente es esferocitosis hereditaria. Bien, ¿cuál de los siguientes defectos enzimáticos es el más común entre las anemias hemolíticas congénitas enzimáticas? O sea, siempre, si ustedes saben que bien tenemos estructurales y enzimáticas, ¿no? Bien, bien, chicos, muy bien. La B. Un varón de 22 años de ascendencia mediterránea consulta por astenia. Este hay que dejarlo para el último, ¿ya? Pasamos acá. El test de COMS directo, ¿ya? Test de COMS directo. Ustedes saben que tenemos directo e indirecto. En las anemias hemolíticas congénitas es usualmente, a ver chicos acá, ¿cuál creen que es? Positivo en todos los casos, positivo solo en esferocitosis, negativo y positivo solo en talasemia. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta aquí? El test de COMS directo. A ver, por ya chicos, no importa que se equivoquen, como les dije, vamos a ir desglosando correctamente más adelante. Mientras ustedes van viendo la clase, ya van a saber cuál es la respuesta. Dicen la D, Estrella dice la D, a ver, ¿qué más? Positivo solo en talasemia, todos están marcando aquí. ¿Ven? A ver chicos, todos, por favor, la mayoría de gente. Voy a ir avanzando. D, muy bien. D, todos dicen D. Entonces marcamos, ¿ok? En la ferocitosis hereditaria, el estudio diagnóstico más sensible es ferocitosis hereditaria. Test de COMS directo, frotis periférico, fragilidad osmótica o citometría de flujo con test de eosina 5-melamina, que es el test de EMA. ¿Cuál creen que es? A ver, chicos, esta preguntita, ¿cuál creen que es? Dicen la D, B, muy bien, hay preguntas ambiguas. A ver, B y D dicen acá, ¿no? Frotis periférico y D. A ver, ¿qué más, chicos? Todos, por favor. Mari Carmen también dice C, muy bien. Entonces, es una muy ambigüedad esta acá, ¿no? Tenemos respuestas ambiguas. Entonces, dicen B, C y D. ¿Verdad? Entonces, ahí lo dejamos. Luego volvemos. ¿Ok? Y finalmente esta preguntita. ¿Ven? Un varón de 22 años, de ascendencia mediterránea, consulta por astenia y palidez progresiva. Refiere transfusiones frecuentes desde la infancia. En la exploración presenta ictericia leve, esplenomegalia, facies característica que es la prominencia frontal y malar. Y el hemograma muestra hemoglobina de 7, volumen corpuscular medio 65, hemoglobina corpuscular media 20, y la electroforesis de hemoglobina reporta lo que es la hemoglobina F 85%, la A2 6% y la HbA ausente. Este es más extenso, no es casito clínico. Así les ponen en sus preguntas de examen parcial. Ya, como les dije, principalmente al inicio puede que la mayoría se asocie a varias patologías hematológicas, ¿no? Pero cuando ya te ponen estos, lo que son según el test de laboratorio, ya empiezan, ¿no? A ver, ¿cuál creen que es? Anemia ferrofénica grave, talasemia mayor, talasemia menor o drepanocitosis. A ver, chicos, todo por favor. ¿Cuál cree que es? C. Todos dicen C, C. Muy bien, entonces todos dicen que es beta talasemia menor. Listo, chicos. Entonces, no voy a decir cuáles son las respuestas correctas ni nada, hay que ver, pues luego cuando una vez se desglose la clase, al toque revisamos y se van a dar cuenta cuál es. Mari Carmen dice la B, hay que ponerlo también un puntito. eh, ok, perfecto. Bien, chicos, entonces eso es importante para que ustedes ya más que nada se metan a lo que es el tema, ¿no? Y saben cuál más que nada tienen que priorizar en la hora de revisar, principalmente aquí, ¿no? Entonces, vamos a hacer brevemente la clase completa, digamos así, mencionando algunas cositas que sí o sí tienen que llevarse. Bien, desde su clasificación, principalmente ustedes saben que tenemos las anemias hemolíticas corpusculares congénitas, que estas vienen a ser, puede ser, por ejemplo, de las alteraciones de membrana, ya, alteraciones enzimáticas, inclusive alteración en la síntesis de las hemoglobinas. Y ustedes saben que también tienen que saber diferenciar tanto en una hemólisis intracorpuscular como extracorpuscular, ¿verdad? Entonces, la mayoría de estas patologías vienen de hemólisis intracorpuscular, es decir, una destrucción a nivel intrasanguíneo, ¿no? Más que nada, patologías asociadas a la disfunción del mismo eritrocito
Principalmente, por ejemplo, en las alteraciones de la membrana eritocitaria, la más frecuente es la eritrocitosis hereditaria de todas ellas. Entonces, la primera está correcta, ¿no? Entonces, también tenemos la hilitosis hereditaria, estomatocitosis hereditaria y la cancatocitosis. Aquí, chicos, lo único que hace diferencia es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una frotis y encontramos las diferentes características morfológicas de los glóbulos rojos, ¿ya? Luego tenemos lo que es las alteraciones enzimáticas, que es la más frecuente, también de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Entonces, las dos primeras están bien marcadas. Ahora sí. Luego también tenemos, por ejemplo, la deficiencia de la pirimidina 5 nucleasa y también la piruvato sinasa, ¿ok? Y la alteración de las hemoglobinás, principalmente, perdón, las hemoglobinas, tenemos las hemoglobinas estructurales, que estas no han sido preguntas de examen, ya no ha venido, pero en todo caso pueden darle al toque una breve repaso de lo que es la anemia falciforme. Y luego también tenemos como talasémicos, que esta más entra en tipo de anemia, por ejemplo, las microcíticas, ¿no? Que para los chicos de la academia también tienen un resumen de estos mismos, de los síndromes talasémicos. ¿Ok? Que también en cada empresa les he puesto un examen característico para que sepan diferenciarles una de ellas nada más, en términos generales, digamos así, ¿no? Y recordad, chicos, que los síndromes talasémicos son la anemia que más hace microcitosis. Ustedes van a tener lo que es el volumen corpuscular medio muy reducido y aparte lo que es el hierro normal, ¿no? Entonces esa es su característica, que lo vamos a desglosar. Bien, entonces, todas estas patologías que les dije puede estar asintomático, ¿ok? Puede estar asintomáticos, pero pueden estar desencadenados por diferentes tipos de factores, que estas van a producir, por ejemplo, algún virus, una crisis hemolítica, que este significa el aumento brusco de la destrucción de los hematíes, o una crisis aplásica cuando hay lo que es una parada brusca a nivel de la médula ósea ya, ¿no? En la eritropoiesis, ¿ok? Entonces, hasta ahí estamos todo bien. No hay más que mencionar aquí. Bien, cuando nosotros pues empezamos a estudiar netamente ya las alteraciones, por ejemplo, de la membrana eritrocitaria, que es la ferocitosis hereditaria. También en el libro ustedes lo pueden encontrar como enfermedad de, es un nombre raro, Mikunsky-Chao. Ya, ahí la notan, también todo tiene las diapositivas, quiero revisar un poquito más. Bien, y como les dije, ¿no? Ese es el más común de las hereditarias. Y principalmente se debe a un defecto de las proteínas en el citoesquelético de la membrana basal. Principalmente, por ejemplo, la esprectina, anenquila y proteína 4.2, que esto no es necesario que se lo aprenda. Bien, este tiene un carácter autosómico dominante y la hemólisis que se va a producir es a nivel extracelular. Es decir, hay una destrucción de los globos rojos a nivel del vaso, ¿no? Entonces, por eso que ya se imaginan, si el causante principalmente de la hemólisis viene a ser el vaso, ya se imaginan cuál es el tratamiento, ¿no? Bueno, principalmente desde terapias farmacológicas hasta finalmente la esplenectomía, ¿no? Sacamos el vasito, entonces ya no hay lo que es una destrucción de eso. Bien, entonces la clínica principalmente viene a ser una hemólisis crónica. También presenta esplenomegalia, ¿ok? Y puede estar desencadenado, por ejemplo, con infecciones virales, inclusive puede tener crisis hemolíticas. En casos leves, este simplemente se puede presentar, por ejemplo, como cálculos y cálculos y cólicos biliares en aproximadamente un 60% de los casos. Otro tip que los doy, chicos, por ejemplo, cuando ustedes estudien síndrome mielodiplásicos y los mielos proliferativos crónicos, la mayoría de ellos te van a producir lo que es más que nada los síndromes mieloproliferativos crónicos, una esplenomegalia. Y aquí también, miren, ¿no? Entonces, hay una patología específica que no te produce una esplenomegalia y es como que cuando te dan el datito de que el paciente tiene esplenomegalia, entonces ya lo descartas esa patología. Bien, eso lo vamos a ir desglosando más adelante también en los diferentes tipos de repasos. ¿Ok? Entonces, como les dije, estas netamente pueden tener unas complicaciones. Incluso pueden producir una litiasis biliar pigmentaria. ¿Ya? Y miren este datito, no se olviden, ¿ya? No se olviden este datito. El parvovirus B19 es el que puede desencadenar una crisis aplásica a pacientes que tengan esferocitosis hereditaria, tal cual, así te dice lo que es el libro del pregrado. Bien, entonces, ¿ya? Porque ha sido pregunta también. Parvovirus B19 desencadena una crisis aplásica en un paciente con esferocitosis hereditaria. ¿Ok? Entonces, esto es la PEPA netamente, ¿no? El diagnóstico, porque ha sido pregunta también anteriormente. Principalmente, ustedes saben que el COMS, ¿ya? Como ahí habían marcado algunos, el COMS simplemente es importante ¿para qué? Para las anemias hemolíticas adquiridas, más que nada las anemias hemolíticas autoinmunes. ¿Ya? Bien tenemos de COMS directo y COMS indirecto. El directo es que se encarga de ver los antígenos productos en la membrana del hematíe. Y el indirecto simplemente los anticuerpos están presentes en sangre.
¿ok? Entonces, acuérdese que el COMS positivo te orienta más a un diagnóstico de una anemia hemolítica autoinmune, ¿ya? Entonces, en este tipo de pacientes no son lo que es una anemia hemolítica por el producto autoinmune, sino son congénitas. Y es por eso que la mayoría de todas estas, por no decir todas, viene a ser negativo, ¿ya? Entonces, ya saben cuál es la respuesta del pretest que los hice, ¿no? Pero lo más importante es el test, ¿ya? De fragilidad. El test de fragilidad osmótica, ¿ok? Este test de fragilidad osmótica viene a estar positivo en este tipo de pacientes. Y también se puede hacer lo que es el test de EMA, que este mida lo que es la cantidad de proteínas, ¿ok? Entonces, volviendo a responder esta pregunta que varios dieron varias, diferentes respuestas, el test, bueno, más que nada, el más específico viene a ser lo que es la con test de bocina 5-EMA, más que nada este te da lo que es la alteración genética, ¿no? Entonces, este viene a ser más específico para este tipo de pacientes. Y por ende, el test de COMS directo en las anemias hemolíticas congénicas, usualmente, como les dije, la mayoría viene a ser negativo. Entonces, esta es la respuesta, ¿ok? Entonces, ya se equivocaron en dos, ¿no? Bien por lo que le hicieron bien. Entonces, ¿cuál es el tratamiento más efectivo? Ya les dije, ¿no? Como la hemólisis es a nivel extravascular, a nivel del vaso, entonces, el tratamiento más efectivo, ¿cuál es? Sacarle el vaso, ¿no? La esplenectomía. Pero si el paciente empieza a presentar, por ejemplo, una anemia grave o inclusivemente ya presenta crisis, es cuando nosotros hacemos un tratamiento médico multidisciplinario, ¿no? Si tiene demasiada disminuida lo que es la hemoglobina, entonces le hacemos su transfusión, ¿no? Inclusivemente podemos administrar el ácido fólico, ¿ok? Eso no ha sido pregunta de examen, sino que tengan en cuenta lo que es la esplenectomía y el diagnóstico, ¿no? Que este sí se suele estar repitiendo en los exámenes. Bien, chicos, entonces, ¿alguna preguntita aquí en esferocitosis hereditaria? La pepa neta, ¿no? ¿Alguna preguntita o continuamos? Ok, entonces, chicos, en todo lo que son las alteraciones de membrana eritrocitaria, apréndese de la esferocitosis hereditaria. Ya los otros no ha sido pregunta de examen, porque miren, aquí les he puesto las diferentes características. Principalmente, los otros no ha sido pregunta, ¿no? Pero principalmente puede ver lo que es igual en la eliptosis, eliptocitosis, lo que es el defecto en la espectrina y la proteína 4.1. En cambio, en la estomatosis es más un permeabilidad de la membrana basal, que eso va a ver lo que es un desequilibrio en la bomba del sodio, potasio, ¿no? Generalmente es asintomático, como les dije, ¿no? Puede incluso producir un esplenomegalia ocasional, pero el diagnóstico principalmente es que el COMS sea negativo y en el frotis que vas a encontrar eliptocitosis, ¿no? El tratamiento no suele requerir en hemólisis graves, pero también puede funcionar con una esplenectomía, a diferencia de la estomatosis. Ya chicos, eso también, por si digamos que llegamos datos pepitas nada más, ¿cuál es su característica? Ya, principio es una clínica leve o moderada, incluso a veces cursa con sobrecarga de hierro. De la misma forma, COMS va a ser negativo y en el frotis, característico para encontrar lo que son los estomatitos, ¿no? El tratamiento, chicos, acuérdense de esto, ya que la estomatosis hereditaria no se debe hacer esplenectomía, ¿ya? No se debe hacer esplenectomía, porque esto lo suele complicar a la mayoría de los pacientes. Solo podemos estar administrando ácido fólico o control también de las complicaciones que éste presente, ¿no? Entonces, ya, desde ahí tengan en cuenta. El que no se debe hacer esplenectomía es la estomatosis. ¿Bien? Y esto, pues, con todo lo que les había mencionado. Por esa parte, en todo lo que son la malformación membrana reticular es suficiente, chicos, para temas de parcial. ¿Ya? En cambio, cuando ustedes empiecen a estudiar lo que es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o también la G6PD, ¿ya? Ha sido pregunta, por no decirles, en todos los exámenes. ¿Ya? Bien te pueden preguntar desde su clínica, ¿ok? Te pueden poner en el caso clínico un desencadenante que tiene y también el diagnóstico. A mí me acuerdo que me preguntaron el diagnóstico. Ya nos pusieron un caso gigante, 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 gigante en hematología, la verdad, en parcial, nos marearon completamente. Y el último simplemente te decían, ¿cuál es el diagnóstico mejor para este tipo de pacientes? Entonces, si tú ya sacabas que era por una deficiencia de esta enzima, el diagnóstico fundamental, ¿no? Que les he puesto aquí. Entonces, vamos. Principalmente es ligado al cromosoma X y es más frecuente en varones, ¿ya? ¿Esto por qué se va a producir? Porque va a generar lo que es un daño oxidativo, produciendo lo que son la hemólisis, pero miren, intravascular. Los desencadenantes, esto es importante.
cuando les digan un caso clínico que un paciente, más que nada, empezó a producir lo que es una crisis hemolítica después de haber consumido ácidos, ¿ya? Habas es el desencadenante principal. A esto le denominamos el favismo. También puede estar desencadenado por infecciones o fármacos oxidantes, por ejemplo, los sulfas. En casitos, ya cuando vamos a ver las postes, ustedes van a tener en cuenta cuando les dicen que ha sido desencadenado una crisis hemolítica por el trimetopim, ya, sulfametazosol, ya. Entonces, cuando ustedes escuchen esto, que ha sido desencadenado por el trimetopim o por las habas, marquen ese defecto, chicos. Ya, otro también puede ser, por ejemplo, la nitrofurantoína o antipalúdicos. Lo que te preguntan son estos dos que les dije. También, por ejemplo, por alfalfa, cacahuates, helecho, lentejas, soya, vino, un montón, ¿no? Pero principalmente las habas. La clínica y laboratorio principalmente, esto va a producir una crisis hemolítica aguda. Ustedes, chicos, cuando tienen una crisis hemolítica, entonces vamos a tener demasiado aumentado lo que son que me fue el nombre, las células inmaduras, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a generar? Que cuando nosotros tenemos una crisis hemolítica, incluso puede haber lo que es una destrucción exagerada de los globos rojos, y es por eso que el paciente puede presentar inclusivemente una orina en Coca-Cola. ¿Ya? Solo quiero que tengan en cuenta que la orina en Coca-Cola es cuando nosotros estamos eliminando bastante hemoglobina por la orina. Entonces, no se centren en pensar que simplemente si les ponen el dato en Coca-Cola, orina en Coca-Cola, sea netamente de esta patología. No, cualquier crisis aguda, sea la causa, pueden presentar orina Coca-Cola por lo que les estoy mencionando. ¿Ok? Entonces, perdón chicos, aquí, como les dije, me olvidé el nombre de los reticulocitos. Los reticulocitos van a estar totalmente incrementados, ¿no? Y por ende va a presentar también ictericia. Puede ser asintomática entre las crisis también, es decir, que el paciente puede tener, por ejemplo, una crisis, una vez que se resuelve esta crisis, puede estar nuevamente asintomático, ¿no? Hasta que nuevamente el paciente, como no sabe cuál es el desencadenante, vuelve a comer habas, nuevamente se produce la crisis, ¿no? También pueden estar presentes los cuerpos de SEIN o también, por ejemplo, los esquistocitos o células mordidas, que en el pregrado le encontré que también se lo que son las BT-cell. Ya no ha sido pregunta también. Y por ende, como no hacer lo que es una anemia hemolítica autoinmune, el test de COMS va a ser negativo. Bien, entonces, ¿cuál es el diagnóstico fundamental, importantísimo? Preguntadísimo, chicos. Ahí también a los alumnos de la academia en el post-test que les hice, se equivocaron, ¿ya? Entonces, aquí nuevamente les voy a volver a recordar. El diagnóstico principalmente es la medición, ¿ya? La medición de esta enzima, pero la actividad enzimática, ¿ya? Actividad enzimática de la glucosa 6-fosfato, pues, ¿no? Pero, ¿cuál es su característica? Que se debe medir una vez ya superada la crisis aguda, chicos. Ya, así tal cual me pusieron en mi examen. ¿Ok? Medir nuevamente, decía así, ¿no? Medir nuevamente la actividad de la enzima una vez que se supera la crisis aguda. Y también te decían el test de Ham, te decían, no sé, según el examen laboratorio presentado en este caso, está correctamente, entonces ya da el diagnóstico, algo así, ¿no? Entonces, esta era la respuesta, chicos, ¿ya? Medición de la actividad enzimática de la glucosa 6-fosfato una vez superada la crisis aguda. Ya acuérdense de mí, puede que les venga nuevamente. Y también, por ende, educar al paciente para que evitar lo que son los posibles desencadenantes. Y si ya tiene, por ejemplo, una anemia moderada, como les dije, ¿no? Ya podemos ver el manejo clínico multidisciplinario. Bien, entonces, eso, chicos. Bien, entonces, cuando ya hablamos la de déficit de la piruvatus o también la PK, no ha sido también pregunta de examen, ¿ya? Pero es importante tener en cuenta que este principalmente nos va a producir una ictericia neonatal, ¿ya? Y en nefrotis vamos a encontrar las células espiculadas. En el pregrado, cuando ustedes leen, simplemente hay como 2 párrafos de déficit de esta enzima, así que no es tan importante. Y también el déficit de la pirimidasa 5 nucleasa, que simplemente el carácter que he resaltado es que en la frotis vamos a encontrar una vida punteada, ¿ya? Estos datitos nada más, chicos, ¿ya? Ictericia neutral, déficit de la piruvidad tucinasa, o también te lo dicen a muy temprana edad, ¿bien? Ok, chicos, como les dije, síndromes talasémicos en sí, debe ir en el tema de las anemias, ¿no? Anemias microcíticas, más que nada, ¿ok? Entonces, por si les pregunten, ya no ha sido pregunta de examen parcial, pero principalmente el síndrome talasémicos viene a ser un trastorno genético hereditario, que principalmente va a haber lo que es una alteración en la síntesis de la hemoglobina,
Bien, entonces esto es importante, chicos, que cuando nosotros tenemos un síndrome talasémico, la ferremia va a ser normal, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Tú tienes una anemia, por ejemplo, sacas tus cortáceas corpusculares y vas a tener que el volumen corpuscular media está muy, muy bajo, por ejemplo, por debajo de 50, por debajo de 40, y el hierro está normal. Entonces, al toque te hace descartar una anemia ferrofénica, ¿no? Por ende, los reticulocitos van a estar también incrementados, ¿ok? El RDW puede estar normal o aumentado. ¿Ok? Y la PEPA, principalmente, como les dije, es el volumen corpuscular muy bajo, ¿ya? Muy bajo, el volumen corpuscular medio. Los globos rojos vienen a estar normal o aumentados. Y el diagnóstico principal, ¿cuál es? La electroforesis de la hemoglobina, pues, ¿no? Este es el único diagnóstico, método diagnóstico que podemos hacer para el síndrome talasémico. Y esto es, tengan en cuenta que nosotros vamos a tener un síndrome talasémico alfa o beta, de acuerdo a la mutación que se dé y cuáles son las cadenas que predominan, ¿no? Entonces, miren, nosotros podemos tener afectados simplemente desde un gen hasta cuatro en un alfa. Bien, en cambio, cuando nosotros tenemos simplemente alterado, por ejemplo, un gen a nivel de la talasemia beta, este es lo que nos va a producir la talasemia menor o menor, ¿ok? Y cuando tienes ya mayor de dos genes mutados, este va a producir lo que es la talasemia intermedia o más característico que es la talasemia mayor, también conocida como anemia. Bien, entonces, cuando tenemos una mutación, simplemente, por ejemplo, te dicen, ¿no? Por ejemplo, de alfa te dicen del 1 al 4 y las características tienen. Pero cuando nosotros tenemos una mutación ya mayormente de tres genes en una síndrome talasémico alfa, es en donde nosotros vamos a encontrar esto, acuérdense, chicos, ¿ya? El aumento del H, ¿ya? Cuando tenemos alfa, más que nada, la pérdida de tres genes o alteración de tres genes. Hemoglobina H. Bien, en el beta talasemia menor, el que se va a estar indicando aquí es la hemoglobina A2, chicos, ya A2 menor, acuérdense, A2 menor. Y la anema de Cole, este que nos va a hacer un aumento de qué? De la hemoglobina F, chicos, ya F en la mayor, A2 en la menor y H en la 3 más que nada de alfa, ¿no? Más que nada alfa, para que se acuerden más. Alfa H, beta menor A2 y la mayor HbF. Esta principalmente aparece en lactantes inclusivemente por debajo de 6 meses. Esto es una anemia ya muy severa, chicos. Y de acuerdo a los genes mutados que tenga, por ejemplo, si tiene uno, la anemia viene a ser leve, ya si tiene más de dos, moderada, y ya si tiene los cuatro alterados completamente, ya es una anemia más severa, ¿no? Pero por eso también lo conocemos como anemia mayor, la beta talasemia. ¿Ok? Entonces, con todos los datitos que les dije, miren, vamos nuevamente. Acá. Ya, como les dije, en la clínica pueden dudar, pueden pensar hasta de, no sé, de un montón de onicomicosis, un montón, pueden dudar, ¿no? Acá. Pero una vez que tengan su laboratorio, chicos, miren, hemoglobina C, el volumen corpuscular disminuido, ¿ya? No está tan disminuido acá. Si ustedes saben que va del 80, por encima de 80, los valores normales, ya tenemos en 65, ¿ya? También lo que es la hemoglobina corpuscular media disminuida. Y en la electroforesis te dicen, ¿no? La hemoglobina reporta F, miren, 85%, es el que tiene más incrementado. La A2, 60% y HbA ausente. Entonces vamos, tiene incrementado el HbF. Aquí está. ¿Cuál es el HbF? Miren, chicos, ese es el que tiene mayor predominio de incremento. Y aparte te dice que tiene ya hemoglobina A ausente. ¿De quién era la hemoglobina A? De acá, menor, ¿no? Entonces descartamos talasemia menor, anemia falopénica grave también, y la triatepanocitosis, ¿no? La que nos queda aquí es la beta, talasemia o anemia de Colin. ¿Listo, chicos? ¿Se van a olvidar? Jamás, ¿no? Pues ya se equivocaron. Yo siempre digo que los que se equivocan nunca más se olvidan, ¿no? A los que lo hicieron bien. Ok, chicos, entonces hasta aquí hemos desglosado el tema de forma resumida. Los PEPA que tienen que llevarse sí o sí, ¿ya? Y para ende, para consolidar más, les he traído un plus, lo que son las core PEPAs, haciendo mención a todo lo que he mencionado, y también asociando lo que son las anemias adquiridas, más que nada las autoinmunes, por si acaso, también para que se lleven bien estructurado todo lo que son las anemias hemolíticas. Bien, entonces, miren, chicos, cuando ustedes les dicen, según, por ejemplo, ustedes pueden tener desde una desencadenante por una crisis o según la clínica, desde que ya les digan que infecciones o también que tenga desencadenado una crisis hemolítica,
por un trimmetoprim sulfametosol, o también te dicen por habas, el diagnóstico ¿cuál es? La hemoglobina 6 fosfato, ¿no? Si tienen una crisis aplásica por parvovirus B19, también les dije, ¿no? Entonces viene a ser una esferocitosis, ¿no? Hereditaria. Si tienen una anemia desde la infancia, sin crisis oxidativos, pueden estar pensando lo que es esto que les dije, ¿no? Acá está, piruvato-sinasa, ¿no? Ictericia neonatal o desde la infancia. Entonces, ahí lo tienen, chicos. Si desde la clínica les ponen un niño, por ejemplo, en niño, anemia, más ictericia, esplenomegalia y aumento del MSH, bien, entonces nosotros estamos frente a lo que es una esferocitosis ya hereditaria. Chicos, aquí no les he puesto en lo que es en la clase para mencionar lo que es el core PEPAS, porque también ha sido pregunta de examen, ¿cuáles son las características laboratoriales en la esferocitosis que aquí les he traído, ¿no? Principalmente, nosotros vamos a tener que la HCM y los reticulocitos vienen a estar incrementados. Esto no te lo digo para que lo aprendan por si acaso, ¿ya? La hemoglobina corpuscular media puede estar normal o disminuida, pero el volumen corpuscular medio, este sí va a estar disminuido, ¿ya? Entonces, esto de acá, chicos, anótelo para que sea, por si ha sido pregunta de examen y lo vamos a volver a ver, ¿no? Bien. Luego, si les dicen anemia más cuerpo de Sein, acuérdense que también la 6-fosfato de deshidrogenasa también puede estar presente en lo que son los cuerpos de Sein, ¿ya? Y aparte también te dicen exposición a sulfas, ya les dije, pues, ¿no? Exposición a las sulfas, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. Paciente con anemia más estomatocitos y también no esplenectomía, ya les dije, ¿no? ¿Cuál es? Clarito, pues, ¿no? La estomatosis hereditaria. Entonces, con esto, chicos, van a sacar varias preguntas, con esto van a salvarse de algunas preguntitas, y como también les dije el plus de las anemias adquiridas, ya las autoinmunes. Si les dicen, eso también les dije en la clase, también de la primera, cuando los que todos se metieron, mujer joven, adulto con lupus, o también leucemia linfocítica crónica, y aparte que tenga ictericia, anemia y esplenomegalia, aparte, esferocitosis en frotis y COMS directo va a ser positivo. ¿Para qué? Para IgG. Chicos, acuérdense cuando hablan de un test de COMS positivo para IgG, estamos frente a lo que es una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Ya IgG es para calientes. En cambio, no IgG o C3, o también te pueden decir, por ejemplo, positivo para IgM, este es característico de un anticuerpo, bueno, una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos, ¿ya? Entonces también su característica es que puede estar, por ejemplo, un anciano con linfoma o postmicoplasma, principalmente esto, ¿acuerdas? Micoplasma, o, por ejemplo, una patología monoclonal, ¿no? Que haga una referencia a la proteína M, pues, ¿no? Cuando tengan esos desencadenantes y aparte tengan también el fenómeno de Raynaud, cianosis de los dedos o hemólisis, tras la exposición de frío, piensen en una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos. Bien, un niño post-infección viral, aparte tiene una hemoglobinuria tras exposición, ¿ya? Tras exposición al frío, hemólisis episódica intravascular y COMS directo puede ser negativo. Acuérdense de esto y el test de Donat Landsteiner positivo. Yo les dije, chicos, que este test ya es característico para diagnosticar unas hemolicinas bifásicas. Es decir, por ejemplo, como ustedes saben, que una hemolicina, por ejemplo, en el cuerpo caliente, esto se activa principalmente cuando las temperaturas están altas. En cambio, por anticuerpos fríos, por ende, fríos, pues no una temperatura fría. ¿Qué sucede con estas hemolicinas, las bifásicas? Que estas empiezan a reunirse cuando hay, por ejemplo, temperaturas bajas y cuando el paciente se expone a temperaturas altas, puede reunir incluso hemólisis o viceversa, ¿no? Es decir, que en cualquiera de las dos puede presentar una hemólisis. Y nos frente a lo que son las hemolinas bifásicas y el diagnóstico lo hacemos con el test de Donat Landsteiner, que va a ser positivo. Bien, puro pepas, chicos, ¿ya? O también ustedes lo van a encontrar, no se equivoquen, chicos, ¿ya? La anemia, la anemia, bueno, digamos, el FOR, así, o también por las hemolinas bifásicas, es totalmente distinto a la hemoglobina paroxística nocturna. No se equivoquen, ¿ya? Bien, la hemoglobina paroxística nocturna es cuando tienes un adulto joven con hemoglobinuria matutina.
Aparte, va a presentarse trombosis venosa inexplicable, por ejemplo, mesentérica, hepática, o también, por ejemplo, un vaso oclusivo a nivel, por ejemplo, hepático. Bien, citopenias, anemia, leucopenia, trombocitopenia y el COMS, miren chicos, el COMS es negativo, ¿ya? El COMS negativo, porque esto no tiene que ser autoinmune. En la citometría vamos a encontrar el CD55 y el CD59 van a estar ausentes. Entonces, todas las características que les dije, chicos, que siempre les van a tener las trombosis venosas inexplicables, estamos por la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Ya? Entonces, chicos, tal cual como les estoy diciendo, apréndense, porque esto les va a acercar mucho, mucho, les va a ayudar. ¿Ok? Cuando tienen COM negativo y aparte trombosis venosa explicable, hemoglobina paroxística nocturna. Siempre te van a poner el tipo de anticuerpo que tiene, IgG anticuerpos calientes y la IgM anticuerpos fríos. ¿Ok? Este principalmente es encadenado por infecciones, por enfermedades crónicas, por ejemplo, leucemias, inclusivamente el lupus, y esta por algún linfoma o proteína M, como les dije, componente M, ¿no? Por eso también tenemos el microplasma. Bien, y esta cuando hay ambos, ¿no? Y este puede estar desencadenado inclusivamente por infección viral, que es la bifásica, ¿no? O también Afrigor. Bien, chicos, entonces, estas son todas las pepas que les traigo. ¿Alguna preguntita que tengan? ¿Alguno que nos haya quedado en claro por el grupo? Bien, por mientras, entonces, vamos a ir corrigiendo esto. La respuesta viene a ser aquí la D, este viene a ser la C, lo borro. Bien, este está bien y también este está bien. Ahí lo tienen. Este es el pretest. Chicos, ¿alguna preguntita? Igual yo sé que con sus apuntes van a volver a estudiar y ya se les va a quedar mejor. Y ahí lo tienen, ¿no? Entonces, ahora sí, empezamos. Ok, chicos, de la misma forma, por favor, por el grupo, todos, se equivoquen, es normal, aquí pueden equivocarse sin ningún roche. Vamos a comenzar con el banqueo relacionados a esto, ¿no? Principalmente. A ver, tenemos un varón de 15 años de edad con alta sospecha de esferocitosis hereditaria, ¿ya? Esferocitosis hereditaria. ¿Qué prueba diagnóstica debe solicitarse? Prueba de antiglobulina directa. Cuando les digan esto, es lo mismo que decir el COMS, ¿no? COMS directo. Bueno, prueba de resistencia o fragilidad osmótica de los eritrocitos, lámina periférica para investigar dacriocitos. Ya, desde acá les digo dacriocitos, no es, pues, ¿no? La es electroforesis de hemoglobina. Entonces, ¿cuál creen que es la respuesta, chicos? Cantando toditos, ¿no? ¿Ya ven? Muy bien, muy bien, chicos. La B. Saben que esto es para talasemias, esto es para la anemia hemolítica autoinmune y esto lo que no tiene dacriocitos, tiene esferocitos, ¿no? Entonces, la respuesta es la B. Muy bien. La crisis aplásica o eritroblastopenia afecta sobre todo a pacientes con anemia hemolítica congénita. ¿Cuál es la causa más frecuente? ¿Ya? Crisis aplásica, me acuerde. Crisis aplásica, anemia hemolítica congénita. ¿Cuál es la causa más frecuente? Sí, muy bien. Entonces, si están marcando, chicos, muy bien, porque sí me han entendido esa parte, pues, ¿no? Muy bien, chicos. Infección por parvovirus B19. Esa es la respuesta. Correcto. Continuamos. Mujer de 28 años, diagnosticada con artritis reumatoidea. Consulta por los siguientes hallazgos analíticos. Hemoglobina 8.5 disminuida, volumen corpuscular normal, ¿ya? Bilirrubina normal, hierro sérico de 10. ¿Ya? Hierro sérico de 10. Capacidad de fijación total de hierro 200. Índice de saturación de transferrina 15% y la ferritinina 150. Chicos, miren, les pongo un datito. Cuando ustedes evalúen lo que es una anemia ferrofénica, ¿cuál es el más sensible para diagnosticar una anemia ferrofénica? Lo que es el hierro total, la fijación total, o saturación de ferrina o la ferritinina. Muy bien, la ferritinina. Una vez que ustedes saben fisiopatológicamente que los depósitos de la ferritinina empiezan a disminuir, es en donde se empieza a estar presentando lo que es la anemia. Entonces, si ven una ferritinina alta, entonces netamente descartas una anemia ferrofénica. Por más que no te acuerdes, por ejemplo, la fijación total de hierro, la saturación en ¿no? Entonces, ¿qué tipo de anemia pensaría que tiene el paciente? Ya les dije, ya les canté, la ferrofénica no es. ¿Cuál creen que es, chicos? Tiene un volumen corpuscular normal. A ver, ya están diciendo por ahí. Dicen la C. ¿Qué más, chicos? Acá hay una respuesta para anemia. La C, talasémico u hemolítica autoinmune. C, 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 ya.
Chicos, cuando les pongan un datito de este, ¿no? Que una enfermedad ya inflamatoria crónica que tenga el paciente y aparte un volumen corpuscular normal, ya ustedes tengan en cuenta que una anemia por enfermedades crónicas o inflamatoria puede producir también una anemia microcítica en raras ocasiones, ya más que nada cuando se asocia a una anemia ferrofénica. Cuando ustedes encuentran la ferritinina ya desde así en los valores, puede estar presente una anemia mixta, ¿no? Una anemia inflamatoria más anemia ferrofénica. Bien, entonces acuérdese que una anemia por enfermedades crónicas siempre te va a estar produciendo un rango de una anemia moderada, ya, ni muy leve ni muy severa, siempre un rango moderado. Bien, entonces sí, chicos, la respuesta es inflamatoria. Perfecto. Paciente que acude a emergencia por cansancio, malestar general desde hace 2 horas, ya, miren, hace dos, ese datito es importante. Además refiere que hace 8 horas tomó una tableta trimethoprim sulfametazol y ahora su orina es como Coca-Cola. Ya ves, chicos, lo cantan. Deficiencia de glucosa 6-fosfato y hidrogenasa. Muy bien. ¿Qué alteraciones en el litograma se encuentran en una esferocitosis hereditaria? Lo que les dije en el cuadrito, ¿no? CHCM elevado, reticulocitos elevados, HCM normal. Muy bien. BCM normal o disminuir la respuesta viene a ser todas. La notan, ¿ya? Todas las respuestas, chicos, ¿ya? Bien, esto dejamos para el último. Lactante de 6 meses con anemia, hemoglobina de 5. Miren cuánta hemoglobina, súper bajísima, ¿no? Severa ya, ese es para confundirlo. Reticulocitos de 10%, ¿ya? Hepatoesplenomegalia también está presente. ¿Cuál es la causa más probable? Ferrofénica, hemolítica, por enfermedades crónicas, anemia carencial, síndrome mielodisplásico. B, muy bien, chicos. Esta es una anemia, miren, incluso es, ¿no? Jovencito, la anemia, están los reticulocitos totalmente incrementados. Y bueno, la más frecuente o la más probable viene a ser una anemia hemolítica, ¿no? Perfecto. Test diagnóstico utilizado para pacientes con hemoglobina paroxística nocturna. Esto no les puse ahí. Ya no les puse en el Coripepas porque quería que lo respondan aquí. También en la clase que hice, muy bien, María, ya ves, muy bien. La clase que hice para los chicos de la academia también lo mencioné y lo recontra mencioné. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. La respuesta es test de Ham va a ser positivo, chicos, ¿ya? Gota grosa, ¿para qué? Sangre periférica, ¿qué quieres encontrar? El electroforosis de hemoglobina, ¿acaso estás buscando talasemia? Y el PCR, pues no es un diagnóstico utilizado, pues no. Entonces, el test de Ham, positivo. La disminución de la aptoglobina y el aumento del LDH, bilirrubina y reticulocitos indican una anemia por hepatopatía crónica, insuficiencia renal crónica, déficit o hemólisis. Muy bien, chicos, hemólisis, cantado, ¿no? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a las anemias hemolíticas autoinmunes? Ya es correcto. Los anticuerpos fríos suelen ser IgM y los calientes IgG. Ya. La anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes es la más frecuente. Ya, también lo dije en la clase. Están producidos por anticuerpos dirigidos contra antígenos presentes en la membrana del núcleo del Matie. Ya. Y para su diagnóstico se utiliza prueba de antiglobulina directa. ¿Cuáles, chicos? Algunos dicho, allá, tenemos una respuesta para la C y también para la A. ¿Cuál creen que es, chicos? Todos, todos. En esta sí quiero que todos respondan. Por favor. Mari Carmen, no, la A no. Ya, entonces, ¿cuál es? Andrea Fabiana Gutiérrez, la C. Emily, muy bien, la C. A ver, chicos, ¿cuál creen que es? ¿Mm? Sí, ya, chicos, miren, COMS directo, ¿no? Este sí, este es correcto. Anti-IgM para los fríos también, IgE para los calientes también. Estamos entre la B y la C. ¿La anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes es la más frecuente? Sí, chicos, ¿ya? La por anticuerpos calientes es más frecuente que la fría. Y por ende la respuesta está mal en la C. ¿Por qué? Está bien dicho membrana, ¿ya? Pero simplemente membrana del hematíe. Y acá te dicen membrana del núcleo. No, pues. Y tampoco tiene núcleo. Así que la respuesta viene a ser la C. Y aquí
les dejo. Un niño de 5 años, previamente sano, es traído a la consulta por orina oscura, ¿ya, datito? Entonces, eso te hace pensar en qué, de frente, hemólisis, ¿no? Hemólisis. Ictericia leve y fatiga, que aparecieron 48 horas después de haber iniciado nitrofurantoína, ¿ya? Nitrofurantoína, por una infección urinaria. El examen físico revela palidez e ictericia y el hemograma muestra anemia normocítica con reticulocitosis, o sea, los reticulocitos están incrementados. Se sospecha de hemólisis por deficiencia de glucosa 6-fosfata hidrogenasa. ¿Cuál es el estudio diagnóstico más adecuado para confirmar esta sospecha una vez que haya pasado la fase? Con esto ya es tiempo. Vas al lo único que te piden, ¿no? Y incluso te da diagnóstico. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y también les dije que miren, acá está, anotadito les puse, ¿ah? Miren, nitrofurantoína también produce una crisis, por una crisis hemolítica por deficiencia de esta enzima, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que es la respuesta acá? Prueba de COMS directa, electroforesa hemoglobina, medición de la actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, de eritrocitos tras la crisis aguda y la aspirado de médula ósea. Entonces, también les dije, ¿no? La respuesta es la C, chicos. Esto, por favor, acuérdense, ojalá les venga nuevamente. Siempre preguntan porque creo que siguen fallando en esta pregunta, ¿ya? Y eso no lo encuentran hasta tan fácil. ¿Ya, chicos? Entonces, eso sería el banquito de específicamente de estos temitas, ¿no? Y los cuales se han repetido, como les dije, la esperocitosis y la deficiencia de la glucosa, ¿no? Y por ahí algún desencadenante que tengan. Bueno, chicos, como les dije, el repaso, este ha sido simplemente de un tema. En cambio, los ahora adelante van a hacer un repaso general, por ejemplo, un solo día, el repaso de todo hematología, un solo día el paso de todo dermato y en todo día el paso de neuro, que esos son los módulos que yo enseño, ¿no? Ya mis compañeros van a hacer la clase de reumatología y de endocrinología. ¿Ok? Entonces, para cualquier chicos que quieran formar parte de estos repasos, que les va a ayudar mucho, porque son pepas al cual vamos a ir desglosando tema por tema. Por ejemplo, Parkinson, ¿no? En Parkinson, esto no se prendan, esto tampoco, esto sí, porque eso siempre se pregunta. Luego, por ejemplo, pasamos a meningitis. Ah, ya, esto tampoco, esto sí. Nuevamente les preguntan y también en su ECOG. Y así vamos a ir desglosando poco a poco y vamos a ir banqueando, ¿no? Entonces, la idea es hacerlo con tiempo para que ustedes ya lleguen tipo teniendo el repaso de todos los módulos y que ya simplemente lo den una repasadita antes de ir a su examen, pues, ¿no? Entonces, chicos, cualquier consulta que tengan, para los que quieran inscribirse, ya tenemos una preventa hasta el 1 de octubre nada más. ¿Ok? Entonces, el costo de la academia en sí, si quieren tenerlo, por ejemplo, todos los videos desde el tema uno hasta de todos los módulos, clase por clase con su tema respectivo, su videoclase, es un solo pago hasta la primera unidad y un solo pago la segunda unidad, ¿no? Entonces, por privado me van consultando y yo les voy mencionando cualquier pregunta que tengan, ¿no? Y la clase, bueno, los repasos que vamos a hacer de simplemente, así como les estoy haciendo, hacia el parcial, está a 40 soles, ¿ya? Entonces, hasta el 1 de octubre. Bien, chicos, entonces cualquier cosita que tengan alguna duda me la hacen saber. Sin más que decir, esta clase ha sido completada por hoy. Espero que les haya ayudado mucho, que los hayan entendido y así vamos a ir desglosando, por ejemplo, los síndromes mieloproliferativos crónicos y los mielodiplásicos que tienen características importantísimas que sí o sí tienen que llevarse, ¿ya? Entonces, muchas gracias, chicos. Éxitos a todos y bueno, espero verlos más adelante. De nada, chicos. Hasta luego.